Imagina un reino más allá de nuestra comprensión, un lugar donde el resplandor divino llenaba cada rincón, y la gloria de Dios era la fuente de toda luz. Era el cielo, el trono eterno, hogar de incontables ángeles, seres celestiales creados con propósito y perfección. Entre ellos, uno destacaba por encima de los demás: Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz. Lucifer no era un ángel cualquiera, era un querubín ungido, diseñado para reflejar la gloria de Dios como ningún otro. Su belleza era inigualable, su sabiduría insondable y su posición exaltada. Según se relata en Ezequiel 28, él caminaba entre piedras de fuego, un símbolo del acceso privilegiado a la presencia divina. Vestido con piedras preciosas, su apariencia era un reflejo de la creatividad infinita de su Creador. Dios no solo lo creó con esplendor, sino que le dio un propósito vital: guiar a los ángeles en adoración y servicio al Altísimo. Lucifer lideraba himnos celestiales que llenaban el universo con armonías indescriptibles. Todo el cielo se unía en alabanza, reflejando el amor y la justicia perfectos de Dios. Sin embargo, incluso en este entorno perfecto se gestaba un misterio que cambiaría la eternidad. Lucifer, el más hermoso de todos los ángeles, comenzó a admirarse a sí mismo más de lo que admiraba a su Creador. Día tras día, su reflejo en las aguas cristalinas del cielo alimentaba algo que no debía existir: orgullo. Pero por ahora, Lucifer permanecía en su esplendor, cumpliendo su propósito, aunque en lo profundo de su ser algo había comenzado a cambiar. La semilla del orgullo aún no había florecido, pero estaba allí, esperando su momento. Y así, en un lugar donde todo era perfecto, surgió la chispa que daría inicio a una de las historias más trágicas de todos los tiempos. Lo que vino después, sin embargo, sería el principio de su caída, una caída que cambiaría el curso de la historia celestial. En el esplendor del cielo, Lucifer continuaba su papel como líder, pero dentro de su corazón, la semilla del orgullo comenzaba a germinar. Día tras día, su mente se llenaba de pensamientos que nunca antes habían cruzado el umbral de su alma. ¿Por qué alabar a Dios?, se preguntaba en silencio. ¿Por qué no soy yo el objeto de adoración? ¿Acaso no soy el más brillante, el más sabio, el más hermoso de todos los ángeles? El orgullo comenzó a desbordarse como un río que rompe su cauce. Lucifer, que alguna vez reflejaba la gloria de Dios, ahora contemplaba su propio reflejo con adoración. Isaías 14:13-14 nos da un vistazo a su ambición. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. No era suficiente para él estar en la presencia de Dios. Deseaba su trono. La rebelión no sucedió de la noche a la mañana. Lucifer, maestro de la persuasión, comenzó a sembrar dudas entre los ángeles. Con palabras llenas de astucia, planteó preguntas que parecían inofensivas. ¿Acaso no somos nosotros también dignos de reconocimiento? ¿Por qué debemos depender siempre de la voluntad de Dios? Uno a uno, un tercio de los ángeles empezó a escuchar y a ser seducido por su retórica. Este movimiento no era un simple acto de desobediencia, era un desafío directo a la autoridad de Dios. Lucifer, cegado por su propio orgullo, creía que podía derrocar al Creador del universo. Sus pensamientos rebeldes se convirtieron en una misión, y su misión en una declaración de guerra. El cielo, que alguna vez fue un lugar de armonía perfecta, comenzó a dividirse. La tensión crecía y el susurro del orgullo de Lucifer resonaba cada vez más fuerte entre sus seguidores. Pero lo que Lucifer no entendía era que el Altísimo lo veía todo. Dios, quien conoce los pensamientos más profundos, no se sorprendió por esta traición.
La rebelión de Lucifer estaba llegando a su clímax, y el juicio de Dios sería inevitable. Así, el portador de luz estaba a punto de enfrentarse a las consecuencias de su orgullo. Una batalla cósmica se avecinaba, una lucha que sacudiría los cimientos del cielo mismo. El momento que lo cambiaría todo llegó. Lucifer, el querubín que alguna vez reflejaba la gloria de Dios, había pasado de la admiración al desafío abierto. En su mente no había duda de que podría destronar al creador del universo. Su ejército de ángeles rebeldes, convencidos por su elocuencia y ambición, estaban listos para la guerra. Y entonces comenzó la batalla. El libro de Apocalipsis 12:7-9 describe este enfrentamiento épico. Hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Lucifer, ahora llamado el dragón, estaba dispuesto a destruir todo lo que se interpusiera en su camino hacia el trono. Pero lo que no podía prever era que se enfrentaba al poder absoluto del Altísimo. En medio de esta contienda celestial, el arcángel Miguel lideró a los ejércitos fieles a Dios con un propósito claro: derrotar al rebelde y restaurar la paz. En el cielo, los cielos resonaron con el sonido de las espadas espirituales y los gritos de los ángeles en combate. Fue una batalla como ninguna otra. Un choque de fuerzas que desafió la imaginación y la comprensión. Lucifer luchó con furia y determinación, pero su orgullo, por grande que fuera, no podía igualar el poder de Dios. En un acto definitivo de justicia divina, Lucifer y sus seguidores fueron derrotados. Su luz, que alguna vez había sido un reflejo de la gloria de Dios, se apagó, y su rebelión llegó a su fin. Entonces llegó el juicio. Lucifer y los ángeles que lo habían seguido fueron expulsados del cielo. Su caída fue tan espectacular como trágica. Jesús mismo, en Lucas 10:18, dice: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Este no era solo un destierro físico, sino una pérdida total de su posición, de su gloria y de su acceso al Creador. Lucifer, el portador de luz, ahora era Satanás, el adversario. Su caída no solo lo marcó a él, sino que impactó todo lo creado. Ahora, arrojado a la tierra, se encontraba en busca de un nuevo reino, un lugar donde continuar su lucha contra el propósito de Dios. Pero su caída no fue el final de su historia. Satanás, lleno de ira y amargura, comenzaría a buscar venganza, y el mundo sería el escenario de su próxima jugada. Arrojado a la tierra, Lucifer, ahora conocido como Satanás, contempló un mundo perfecto, el pináculo de la creación de Dios. Todo era bueno, puro y sin mancha, pero Satanás, lleno de amargura por su caída, juró destruir lo que Dios amaba. En el centro de este mundo se encontraba el Jardín del Edén, un lugar de comunión divina habitado por Adán y Eva, los primeros seres humanos. Satanás vio en ellos la oportunidad perfecta para vengarse. Si lograba corromperlos, el plan divino se vería afectado y él podría establecer su influencia en la creación. Así que, adoptando la forma de una serpiente astuta, entró en el jardín con una misión clara: sembrar duda y desobediencia en los corazones humanos. La escena que sigue es una de las más cruciales en la historia de la humanidad. La serpiente, con una mezcla de dulzura y engaño, se acercó a Eva junto al árbol del conocimiento del bien y del mal, el único árbol prohibido por Dios. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín?, preguntó, con astucia. Su tono era seductor, diseñado para sembrar una semilla de desconfianza en las palabras de Dios. Eva respondió aclarando el mandamiento de Dios, pero Satanás no cedió.
No morirán, afirmó con una seguridad engañosa. Dios sabe que el día que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Estas palabras resonaron en la mente de Eva. La duda se convirtió en curiosidad y la curiosidad en deseo. El resultado fue devastador. Eva tomó del fruto y comió, y luego dio a Adán, quien también comió. En ese instante, la perfección del Edén se quebró. El pecado, la muerte y la separación de Dios entraron en el mundo. Satanás había logrado corromper la creación más preciada de Dios, marcando el inicio de su dominio como príncipe de este mundo. Sin embargo, en medio de esta tragedia, Dios pronunció una profecía en Génesis 3:15, una promesa de redención. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Ella te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Estas palabras anunciaban que, aunque Satanás había ganado esta batalla, su derrota final estaba sellada. Con la caída de la humanidad, el conflicto entre el bien y el mal se trasladó al escenario terrenal. Satanás continuaría acechando, engañando y destruyendo, pero su tiempo estaba contado. La historia de Lucifer, ahora Satanás, no termina con su influencia en el Edén. Desde ese momento, la humanidad quedó atrapada en un conflicto cósmico, el bien contra el mal, la luz contra las tinieblas. Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo, buscando robar, matar y destruir. Juan 10:10, mientras Dios avanzaba su plan de redención para restaurar a su creación. A lo largo de los siglos, Satanás trabajó incansablemente para frustrar el propósito de Dios. Intentó corromper al pueblo elegido, desviar a los profetas y desacreditar las promesas del Mesías. Sin embargo, cada paso que daba para sembrar caos solo acercaba más el cumplimiento del plan divino. Cuando finalmente llegó Jesús, el Salvador prometido, Satanás vio una amenaza directa a su dominio y desató todas sus fuerzas para detenerlo. En el desierto, Satanás confrontó a Jesús, tentando al Hijo de Dios en un intento de desviarlo de su misión. Ofreció poder, riquezas y gloria a cambio de adoración. Pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, resistió cada tentación, declarando que solo Dios debía ser adorado. Este encuentro marcó un golpe directo contra el reino de Satanás, demostrando que el Mesías no sería vencido. Sin embargo, la batalla más importante se libró en la cruz. Satanás pensó que al llevar a Jesús a la muerte, había ganado la guerra. Pero lo que no entendió fue que la cruz era el cumplimiento del plan de redención. Con su sacrificio, Jesús pagó el precio del pecado, desarmando a Satanás y a sus fuerzas. Como declara Colosenses 2:15, desarmó a los poderes y autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La resurrección de Jesús fue la señal definitiva de la derrota de Satanás. Aunque sigue activo en este mundo, su destino está sellado. En Apocalipsis 20 se nos revela el desenlace final. Satanás será lanzado al lago de fuego, donde ya no podrá engañar ni destruir. Su rebelión, que comenzó con orgullo en el cielo, terminará en su destrucción eterna. Pero esta no es solo una historia de derrota para Satanás, es una historia de victoria para Dios y para la humanidad redimida. La lucha ha sido intensa, pero el triunfo de la luz sobre las tinieblas está asegurado. Con esta verdad en mente, la pregunta final es, ¿qué lado elegirás? La historia de Lucifer no es solo un relato de advertencia, es una invitación a confiar en el plan de Dios y a vivir bajo su luz eterna. El final de esta historia ya está escrito y la victoria pertenece al Rey de Reyes.
La historia de Lucifer nos recuerda que el orgullo y la desobediencia pueden llevar incluso al ser más exaltado a la ruina total. Nos enseña que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios, y cuando intentamos colocarnos por encima de Él, el resultado siempre será destrucción. Pero también es una historia de esperanza. A pesar del caos que Satanás intentó sembrar, el plan de Dios prevaleció. Su amor y redención son más grandes que cualquier rebelión, y la victoria final está asegurada en Cristo. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Estamos caminando en humildad y obediencia, reconociendo a Dios como el centro de todo. Cada decisión que tomamos refleja a quién servimos. Que el ejemplo de Lucifer nos inspire a elegir siempre la luz, la verdad y la vida en Dios.